Saludos a nuestro pastor presidente, su amada esposa, su familia. Saludos a todos los pastores presentes en este lugar, algunos miembros de la Junta Directiva de la Federación de Iglesias Evangélicas Pentecostales Columna de Fuego. Saludos a las esposas de pastores, a la directiva de la iglesia local. Saludos a todo el pueblo del Señor. Quiero transmitir saludos especiales a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Y oí por allí el nombre de Misael López de El Salvador. Creo que es un pastor el cual nos conocemos y ha empezado a seguirnos porque tenemos años conociéndonos. Si es usted, Pastor Misael, saludos y abrazos desde Venezuela, la cual es también su tierra, y esperamos que pronto nos visite y que el Señor le diga la grey que Dios ha puesto bajo su cuidado allá en El Salvador. Saludos a todos quienes aún no han escrito, pero que sabemos que están siguiendo esta transmisión. Nuestro mayor deseo es que sea para edificación y provecho. Bien, amados hermanos, siempre es una responsabilidad llevar la palabra del Señor, y quiero que nos ubiquemos en la Sagrada Escritura, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer los primeros 11 versículos de este capítulo. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos del 1 al 11. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén, amén. Cuando todos estemos ubicados, daremos lectura. Amén. Dice la palabra en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permites leer y oír tu bendita y sagrada palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu infinita bondad, por esta mañana agradable, por esta congregación, por esta asamblea de santos, por esta reunión de tus escogidos, Señor. Muchísimas gracias, Espíritu Santo, que esté el guía, como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El tema de esta mañana: algunas consideraciones sobre el pueblo de Dios. Algunas consideraciones sobre el pueblo de Dios.
Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, inicia este capítulo, este párrafo, diciendo: no quiero, hermanos, habla con nosotros, habla con la iglesia, habla con el pueblo de Dios, que ignoréis. Pablo dice que él no quiere que nosotros tengamos falta de conocimiento, en el sentido de que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿A cuáles padres se refiere? Se refiere Pablo a los padres de la nación israelí, a los padres biológicos de aquella nación que siempre está, por cierto, en el centro de los acontecimientos mundiales, y esta no es la excepción en este momento. Pero esta nación, descendiente de Abraham, fue la escogida por Dios para transmitir al resto de la raza humana sus designios y sus voluntades a través de la Sagrada Escritura. De manera que el pueblo de Israel, genéticamente hablando, fueron los encargados para ser custodios de la palabra de Dios. Pablo lo dice a los romanos, que de ellos es la adopción, el pacto, las promesas, el culto, y que de ellos, según la carne, vino Cristo. Ahora Pablo, hablando con la iglesia, toma una analogía sobre esa nación y la presenta de manera espléndida en este capítulo, para decirnos a nosotros que ellos deben servirnos como modelo. Lamentablemente casi siempre el modelo es malo, porque siempre, según lo dice el mismo Pablo, fueron contradictores y rebeldes. Y todo lo que Pablo presenta acá como ejemplo es para que no hagamos como ellos hicieron. Y entra en una detallada lista de acciones que nosotros no debemos hacer tal como la hicieron ellos. Entonces dice que ellos, esos padres, vamos a decirlo de alguna manera, padres espirituales, dice que todos estuvieron bajo la nube. Sabemos a cuál nube se está refiriendo Pablo, ¿no? La nube que era una columna que en el día los protegía de la inclemencia del sol del desierto. Y él dice que todos estuvieron bajo esa nube y todos pasaron el mar. Y sabemos a cuál mar se refiere, ¿no? El mar rojo, que ellos tuvieron que cruzar cuando salieron de la esclavitud de la nación de Egipto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Nosotros entendemos que el bautismo es un acto meramente simbólico, pero que tiene un gran contenido y una gran relevancia espiritual, porque significa que cuando somos sumergidos, allí están quedando sepultados nuestros pecados. Y esto es un acto simbólico, pero que son verdaderamente manifestaciones de la voluntad y el designio del Señor. Y dice que cuando somos levantados, una vez que somos sumergidos, luego levantados, allí estamos naciendo de nuevo. Allí quedamos sepultados todos nuestros pecados y hemos resucitado a nueva vida. Y por eso la famosa expresión: muero para el mundo y vivo para Cristo. Entonces Pablo dice que todos los israelitas fueron bautizados en el mar. También dice que todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Y a cuál alimento espiritual se refería? Al pan del cielo que cayó y que fue denominado maná. La palabra dice en el libro de los Salmos que era un pan de nobles, de la nobleza celestial. No es de los nobles terrenales, de los nobles celestiales comió Israel pan. Ahora Pablo está haciendo este símil y dice que nosotros, al igual que ellos, también hemos sido bautizados, también estamos comiendo el alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? La palabra de Dios.
Y todos vamos caminando de manera simbólica hacia una tierra prometida, al igual que iban ellos. Y todos vamos caminando hacia una morada eterna. De manera que Pablo encuentra la similitud y por eso la plasma, la escribe y la usa como recurso para dirigirse a la iglesia en Cristo Jesús. Pablo dice que todos bebieron la misma bebida espiritual. Pues hace alusión al momento en que la roca fue golpeada por Moisés y de ella brotó, fluyó como un manantial de agua. Y dice que nosotros, que en aquel tiempo esa roca era símbolo de Cristo, que era su bebida espiritual. El Señor es consecuente con este discurso y le dice a la mujer samaritana: si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías y él te daría agua que salta para vida eterna. ¿Damos gloria a Dios? La mujer, entendiendo esto meramente en el sentido literal y terrenal, dijo: Señor, te voy a decir algo. Estoy hastiada de venir a buscar agua en este pozo. Dame esa agua para yo no volver aquí. Pero el Señor no estaba hablando del agua física. El Señor está hablando del agua, de la bebida espiritual. Pablo dice que ellos también bebieron esta bebida espiritual. Al igual que nosotros. Nosotros hoy también bebemos de esa bebida. Es más, el Señor Jesucristo dijo que todos nosotros que hemos creído, en nuestro ser, en nuestro interior, hay que ríos de agua viva. Ríos, es que están en nosotros, no es que ni siquiera vamos caminando y por casualidad conseguimos el estanque, el depósito con el agua, es que está dentro de nosotros. De manera que cada vez que sintamos la necesidad de tomarla, pues sencillamente la tomamos. Está disponible y es a discreción misma nuestra misma discreción, el momento que lo consideremos necesario. Damos gloria a Dios. Amado hermano, pero como se dice por allí comúnmente, nunca falta lo que apareció aquí en el versículo 5 el pero de los más de ellos, es decir, de la mayoría de ellos, aunque fueron bautizados en la nube, en el mar, comieron el alimento espiritual, bebieron la bebida espiritual, lamentablemente Pablo tiene que decir la verdad: de la mayoría de ellos no se agradó de Dios, aunque practicaron todas estas cosas. Y él empieza a demostrar con evidencia cierta por qué de la mayoría de ellos no se agradó de Dios. Dice, antes de entrar en la consideración, aclara lo siguiente: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Ve, hermano, estas cosas sucedieron, estas cosas quedaron escritas como ejemplos, más de uno, plural, ejemplos, para nosotros, para que no, y aquí empieza la larga lista, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y están las citas de la Escritura en las cuales Pablo fundamenta lo que está diciendo, lo que está escribiendo. Amados hermanos, aquí él se está remitiendo a la oportunidad en la cual dice que entró sobre ellos un deseo desordenado de comer carne. Y el Señor dice que permitió que vinieran unas nubes de codornices. Hermano, dice la palabra que se levantó, que el nivel
de codornices, de esas aves, era tanto la cantidad que se levantó casi 1 metro sobre la tierra el promontorio de aves de esas, listecitas para que ellos las tomaran y comieran. Pero ¿qué dice la palabra? Que todavía estaba la comida en su boca cuando vino la destrucción, ¿verdad? Y murió un gentío, hermano. A eso eso es lo que está aludiendo Pablo cuando dice que ellos codiciaron. Aquí dice cosas malas. Cosas malas. Para ellos era bueno la carne porque la querían, la estaban anhelando, lo deseaban. Pero Pablo consideró que eran cosas malas. También dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, porque Pablo está hablando es basado en lo que está escrito. Y en verdad, amado hermano, esto es también un ejemplo para nosotros. Porque nosotros hablamos muchas veces cosas que no están escritas en ningún lado. Y lo que no está escrito y documentado y certificado como palabra segura, pues nosotros no podemos afirmarla como tal, porque haríamos mal. Y en una oportunidad el Señor, interrogado por una secta religiosa de su época, de los judíos, le dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Líbranos el Señor, hermano, de nosotros aparecer como esa gente cometiendo yerro por ignorar las escrituras, porque el Señor lo dijo y en forma imperativa, es decir, es un mandamiento, porque dice: escudriñar. Esta es una orden. Esto no es una opción. Si a ustedes les place y tienen un día, un lugarcito que les deje X cosa, que los tenga cautivos, les escudriñen la escritura. Si les queda un lugar, no es así. Es un mandamiento, no es ni siquiera implícito, tácito, no, hermano. Es contundente, dice: escudriñar las escrituras, porque es allí donde está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las que dan testimonio de mí. Entonces, hermano, cuento esta anécdota en una iglesia donde yo estaba. Empezó a ocurrir lo siguiente: cada culto de oración, cada lunes culto de oración, el hermano que decía: el hermano pastor ora por Israel. A propósito pues de Israel y de todas estas cosas, yo un día entré porque dándole aquí también en este momento gracias al Señor por el maestro que Él hizo que yo tuviera, que es el mismo maestro de todos ustedes. Hermanos, somos privilegiados. Ustedes son privilegiados y yo mucho más. ¿Por qué? Porque ese maestro yo llegué a él cuando tenía 8 años. Hermano, y esa es la etapa de la vida en donde uno asimila todas las cosas. Y doy gracias a Dios, pastor. Usted sabe que no lo digo por lisón, es de lo profundo de mi corazón. El pastor me enseñó y nos enseñó que las oraciones deben ser específicas. Entonces, hermano, aclárenme una cosa: ¿por qué voy a orar por Israel? Bueno, hermano, vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de cómo orar por Israel. Hermano, eso está también está en la palabra. ¿Cómo vamos a orar por Israel? Pablo lo escribió, se lo dijo a los romanos en el capítulo 10 y en el versículo 1. Él dijo: amado, yo les digo a ustedes. Primero en el 9 hace una declaración más dramática todavía y dice: verdad digo en Cristo y no miento,
que el anhelo de mi corazón, mire, ojalá yo fuera un maldito, para que mis hermanos, los que son según la carne, los israelitas, de quienes son el pacto, la promesa, la adopción, la gloria, de quien descendió Cristo, ellos fueran también cristianos. Yo mismo preferiría ser maldito con tal de que eso ocurriera, pero lamentablemente no es así, dice él. Pero en el capítulo 10 él dice, hermano, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, ¿cómo debemos orar a Dios por Israel? Para salvación, no es para que mate toda la gente que se le atraviese el frente. Claro, pero la oración es para que sean salvos, hermano. Porque Pablo tenía la tristeza que yo también la tengo. Y algunas veces he sido malinterpretado, hermano. Como que si uno detestara a esa gente por amor a Dios, no. Sino que la tristeza que yo tengo tan profunda como la tenía Pablo, es que todos esos que están muriendo víctimas de los misiles hipersónicos y de cualquier naturaleza que se han enviado sobre ellos, se están perdiendo. Eso sí es doloroso. Y también los que están recibiendo el ataque de ellos y están muriendo sin Cristo, sean palestinos, sean de donde sean, también se están perdiendo, hermano. Y esto es lo que debe a nosotros dolernos. Y sabemos que Dios no va a permitir que la nación de Israel la destruya. Y sabemos que Dios no va a permitir ya, desde ahora en adelante, porque hasta el 1948, la tierra de Israel estuvo en manos ajenas a las de ellos. El último que estuvo a cargo de eso fue un tal mandato británico que empezó en el 1917, que se lo habían quitado al imperio turco otomano y pasó a mano entonces del, para esa época, poderoso imperio británico. Y ellos llevaron entonces el mandato, así llamado mandato británico, sobre esa tierra. Pero fíjense que el Señor permitió que se levantara un líder terrenal y en su corazón se llenara de odio hacia este pueblo y planificara una estrategia aniquiladora contra esa raza que, según los números, lo llevó a matar más de 6 millones de judíos. Pero Dios lo permitió, hermano, porque esta es otra cosa, mi amado hermano. Por ignorancia, creo, de la Escritura, no hemos entendido que la fuente del poder y de la autoridad es Dios. Y la Biblia dice que no hay ninguna autoridad, de ninguna naturaleza y de ninguna índole que no venga de Dios. Y el Señor Jesucristo le dijo a Pilato: tú tienes autoridad porque te fue dada de arriba. Ustedes no han leído, ¿verdad, hermano? Y él no había elegido ninguna democracia, pero la autoridad lo dijo fue el Señor, hermano. Nosotros no podemos decir una cosa que no esté escrita. El Señor le dijo: hijo, yo te voy a decir algo. La autoridad que tú tienes te viene de arriba. Pero no te preocupes, que el del problema no eres tú. Está bien, lávate las manos, no hay problema. Hermano, el Señor permitió que un hombre llevara el sacrificio de manera cruenta, despiadada y bárbara a más de 6 millones de judíos, para que el mundo se horrorizara. Y entonces se creó una resolución que ahora mismo no recuerdo el nombre, la resolución número, que no recuerdo, de las Naciones Unidas, según la cual se creó el Estado de Israel. Gloria a Dios. En aquella época mucha gente estaría orando también, ¿verdad? Por ello.
Ellos fueron aniquilados, no todos, por supuesto, porque es que nunca eso va a ocurrir. Hermano, pero a partir de ese momento yo tengo la convicción que a partir de allí esa tierra no va a estar en manos diferentes hasta el día. Bueno, haremos una excepción. La Biblia dice que allí habrá un inicuo, un hombre de pecado, que se sentará en el templo y se hará pasar por Dios. Pero la Biblia dice, amados hermanos, que esta ciudad es verdad, lo dice el libro de Zacarías. El profeta Zacarías dice que Jerusalén será rodeada por las naciones. El Señor también lo dijo. Pero que estas naciones van allí porque Dios las lleva para pasarles una factura. Nosotros no debemos ignorar esto, hermano. Israel, la tierra de Israel, la ciudad de Jerusalén va a caer en manos de los gentiles por 42 meses. No creemos que es ahorita, pero va a ocurrir, hermano. No debemos ignorar las escrituras, mis amados hermanos. Pero la garantía de que esa tierra permanezca en los designios de Dios es la nación de Israel. Por tanto, Dios no va a permitir que los aniquilen. Y ahora, Pablo dice, es el capítulo 11 de Romanos, Dios ha desechado, no los ha desechado. Dios no ha desechado a nadie, hermano. Porque Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién primeramente? Al judío. No están desechados de Dios, hermano. El que de ellos acepte al Señor es bienvenido. Y por cierto, hablando de esto, hermano, hablando de esto, hay una teoría que dice que el Señor desechó a Israel, lo desplazó. Y eso se llama una corriente de pensamiento teológico que se llama, Pastor Julio Rodríguez, reemplazo, ¿verdad? La teoría del reemplazo. Dios reemplazó a los judíos por la iglesia, Israel por la iglesia. Y en contraparte a ella, tenemos una gente que dice que es que Dios diseñó una dispensación especial para ellos. Pero hermano, ¿qué nos dice la Escritura? Porque lo que yo diga, lo que Luis García diga, hermano, créanme, significa absolutamente nada. Ahora, lo que dice la Escritura, eso sí es. ¿Qué dice el libro de Efesios? Habla los Efesios, capítulo 2. Y estamos como por el versículo 13, donde dice: ustedes, los que antes eran incircuncisión, que estaban ajenos a la ciudadanía de Israel, divagando por el mundo sin esperanza y sin fe. Y el 14 creo que es el que dice: ahora por Cristo habéis sido acercados. Y dice: porque Él es nuestra paz, Cristo, que de los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. ¿Qué significa, amados hermanos? Que ni hay un reemplazo, ni hay una dispensación diferente. Hay una, yo lo llamo unificación. Hay una unificación entre el que es judío y el que no lo es, que recibe a Cristo. Es por medio de Cristo. No es que Dios nos desechó, es que les dejó claras las cosas y ahí está la puerta. El que lo quiera agarrar, que lo agarre, y el que lo quiera dejar, pues sencillamente déjelo. Pero es lo que está escrito. Y ahora Pablo, más audaz todavía, pero recuerden, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los Gálatas en el capítulo 3, y si mal no recuerdo, que es el versículo 28, que dice: de manera que ya no hay judío ni griego, hombre ni mujer, esclavo ni libre, bárbaro ni escita. Y el último versículo, ¿cómo dice? Y a todos los que son de Cristo son del linaje de Abraham. De manera que usted y yo somos Israel. Y cuando oramos por Israel,
con nosotros. Porque ahora somos el verdadero Israel. Los que son de hermano, no lo estoy inventando yo. Pero vamos a leerlo, por favor. Pastora, por favor. Gálatas 3, el último versículo de ese capítulo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Yo no le estaba dando todo el énfasis que le da ciertamente, pastor, ciertamente. Ahí no hay ambigüedad, ahí no hay titubeo. Esto es así como lo estoy diciendo, dijo Pablo, que los que son de Cristo son los verdaderos descendientes de Abraham. Ya él había desarrollado esa doctrina, casi todo el libro. La carta de los Romanos es prácticamente un tratado sobre ese tema. Amados hermanos, entonces Israel somos usted y yo. Amén, amén. Pero hablando del Israel terrenal, no serán destruidos, hermano, porque esa es la garantía de que esa tierra va a permanecer allí, porque allí es donde el Señor va a reinar y nosotros también reinaremos con Él. Ahora, hermano, pero estamos considerando este asunto con el Israel espiritual, con el Israel espiritual. Pero hermano, el versículo 10 de esta carta de 1 Corintios, capítulo 10, dice lo siguiente: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué pasó? ¿Les dieron premio? ¿Los alabaron? ¿Les hicieron pedestales? ¿Sus nombres quedaron inscritos en alguna pared de un mausoleo o de un museo, perdón? No, dice que perecieron por el destructor. Perecieron por el destructor. ¿Por qué? Porque murmuraron. ¿Qué entendemos como murmurar? Murmuración. Sí lo sabemos, ¿verdad? Murmurar, hermano, es hacer susurros unos a otros al oído y manifestar inconformidad con alguna o algunas decisiones tomadas principalmente por el líder. Y cuando Pablo habló de este asunto, de esta murmuración, yo quiero que vayamos al libro de los Números. Capítulo 12. Este es el más emblemático caso de murmuración de los judíos. Yo voy a leer desde el versículo 1. Usted va siguiendo allí la lectura. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿quién? María y Aarón. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y aunque era un susurro al oído, ¿verdad? Como esto, pero hay una cosita aquí que termina diciendo ese texto. ¿Quién lo escuchó? Los jueces. Moisés, para ponerse bien bravo con ellos y expulgarlo, lo escuchó Jehová. ¡Aleluya! Y entonces el autor le añade aquí un ingrediente agradable. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso. Santo Dios. Te parecía a nuestro pastor, ¿verdad? Amén. Muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Santo Dios. El hombre reunía en sí mismo unas cuantas toneladas de mansedumbre, ¿verdad? Ajá. Bien, pero el asunto es que Dios escuchó la conversacioncita que tenían ellos dos allí, aquí entre nosotros, hermanos. Yo creo que buscaron, porque eso es muy común, ¿verdad?
Ahora decimos grado 33. No voy a decir algo, pero mira que no salga, esto que quede aquí entre nosotros. Pero ¿y sería que Dios no está en el pueblo? ¿Ah? No, porque entonces yo imagino que aplicaron esta misma, ¿verdad? María, ven acá. Aarón, y como Aarón era el mayor, ven acá, María, no, chica, cuando me dijo que tenía que decir esto, pero que no salga aquí. Ahora tú que me dices ahora por una mujer crucificada. Y de paso siguen militando. Y acaso que Dios nada más habla por él. Tú sabes que hablado por mí también por ti, no sé, ¿verdad? No. Y entonces, ¿qué procede? Vamos a hacer algo. Aquí vamos a hacer algo. Pero entonces, esta era la máxima autoridad. Nosotros hoy día, allá en otras iglesias, nos volamos y saltamos todos los canales regulares y de una vez llamamos al pastor, al CID, a poner un problema. No, esto tiene que saberlo el pastor. Esto no tenía autoridad superior porque era precisamente la que estaban cuestionando. No, nosotros dos tenemos que resolver, que nosotros también somos autoridad, porque que por nosotros también Dios ha hablado. Imagínate tú ese tremendo canto que yo compuse cuando salimos del mar. No, yo soy una persona a la cual también se me debe oír, porque yo tengo estatus, yo tengo jerarquía. Y tú, Aarón, no fuiste el que tiró la vara y se convirtió en serpiente y salió, y todo el mundo salió de allá, fue por ti, no fue ni siquiera por Moisés, porque este no sabe ni hablar. Pero el asunto fue que lo escuchó Dios. Y él mismo, sin intermediario, no mandó un serafín, un querubín, un ángel, un arcángel. El mismo Dios los llamó a los tres. Hagan una cosa. Ustedes tres vayan al tabernáculo de reunión. Esto me indica, hermano, pastor, que estaban allá, ¿verdad? Porque los mandó a salir, porque están dentro. La gente estaba dentro, hermano. Salgan al tabernáculo de reunión, es decir, vayan al templo. Entonces Jehová descendió a la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Hermano, entienda que el tabernáculo era una carpa improvisada que cumplía las funciones de templo. Vamos a llevarlo a nuestro lenguaje. El Señor separó la puerta del templo. Imagínese usted, hermano, el Señor en la puerta del templo, chequeando a ver quién es aquel que entra y el que salga. Ajá. Se puso a la puerta y de allí los llamó a su lugar. Los ministros, los más altos, los sumos sacerdotes de los negocios de Dios, vengan acá. Ajá. Y le dijo, oigan ahora mis palabras. Casi que les dice sujeto. Oigan mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Muchas veces menospreciamos los sueños, ¿verdad? Pero en una de las formas que dice la palabra, que Dios se manifiesta a los hombres. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Tremendo espaldarazo de Dios, ¿verdad? ¿Ah? Yo creo que ya esta gente aquí, cuando vieron el tenor de esta conversación, dijeron, estamos metidos en problemas. No, aquí sí es verdad, se nos vino el mundo encima, porque lo exhibió públicamente Dios delante de la congregación, porque era digno, como dijo Pablo hablando de Pedro, era digno, porque murmuraron contra el ungido de Dios. No es cualquier cosa, hermano. Dios tiene que hacerlo en público. Ustedes hablaron allá solo, pero yo los voy a descubrir en público. ¡Aleluya! Y le dice, no así mi siervo Moisés. Y yo, hermano, puedo imaginar que ellos pensaron, cuando Dios los llamó, Dios viene a darnos la razón. Viene a decir que es verdad. Esa mujer negra y fea que buscó Moisés no es la que le corresponde. Hermano, porque lo analizamos humanamente y ellos tenían razón en lo que estaban murmurando, pero
De ninguna manera tenían que haber llegado al grado de rebeldía. Porque cuando usted habla y murmura en contra de la autoridad, inmediatamente cae en el terreno de la rebeldía. Y aunque usted tenga la razón, ellos la tenían por una parte. ¿Por qué? Porque ellos consideraban lo siguiente: Moisés, que recibe la ley, dice que no se puede casar a un judío con una extranjera. Él entonces agarra una extranjera, y no cualquiera, sino que era una negra. ¿Ah? Porque si alguna cosa tiene el judío, hermano, es celo racial. Se cuidan hasta lo más mínimo de ese asunto. Ellos quieren mantenerse puros. Ahora Moisés es una negra cusita. Y la palabra dice, porque él había tomado mujer cusita. Como que dice, la gente tenía razón de estar hablando, pero no debieron hacerlo desde el punto de vista de la murmuración. Bien, entonces, cara a cara hablaré con él, le dice Dios. Y claramente, y no por figura. ¿Verdad? Qué privilegio tan grande el de Moisés. Y verá la apariencia de Jehová. Aquí no dice que verá la presencia de Dios, pero la apariencia, porque no hay quien vea a Dios y diga, pero verá la apariencia, o sea, la imagen, la figura. Claramente Dios y su voz. Ahora vea este interrogatorio, esta cosa tan terrible. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ustedes no sabían que ese es el hombre mío. Y no es porque Dios haga favoritismo. ¿Qué testimonio da la Biblia acerca de Moisés? Dice que fue fiel en toda su casa. Y allí radicaba el favoritismo de Dios hacia él, su fidelidad inquebrantable. Nada más y nada menos que por eso. Y aquí ocurre algo tremendo. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Pastor, porque si se queda, la gente se postra, ¿verdad? Dios mío, no nos dejes así. No, pero se fue. Quedaron bajo ira. Y la nube, y esto es lo más tremendo, la nube se apartó del tabernáculo del templo. La nube era el símbolo de la presencia de Dios. Y he aquí que María estaba leprosa como la niña. Del tiro la mujer quedó leprosa. Y Aarón miró a María y aquí que estaba leprosa. Empezaron a sentir, hermano, la contundencia de la gravedad del pecado que habían cometido. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, ahora sí eso, Señor. Hermano, hay un principio escritural inalienable, infalible, y se llama autoridad. Pablo, cuando iba en el camino a Damasco, que fue interceptado por Dios y lo derriba, oye la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿qué dice él? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quieres saber quién soy? Yo soy Jesús, el Nazareno al que tú persigues. No te queda bien estar tratando de sacar un clavo de la pared con tu puño. No te queda bien. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo, hermano? Es la segunda vez que Pablo va a hablar en este encuentro confrontativo de Dios con él. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice, hermano? Este sí es verdad que, como dicen vulgarmente por allí, no resistió dos. Una sola fue suficiente. La segunda fue
una declaración de completa sumisión a la autoridad que le estaba hablando. ¿Qué quieres que haga? Y este es el principio que usted y yo debemos asumir el mismo día que el Señor nos derriba del orgullo y de la ignorancia y trata con nosotros. ¿Qué quieres que haga, Señor? Pablo dijo, por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No es como yo quiera hacer ni a donde yo quiera ir, es como la autoridad delegada de Dios me diga. Porque yo no voy a pretender que Dios va a estar tratando conmigo person to person todos los días del mundo, como si yo no tuviera otra cosa que hacer. Para esto dejó Dios una autoridad delegada. Y es a Él que debemos oír. Porque la palabra dice, Malaquías, capítulo 2, versículo 6, dice que el sacerdote, en tierra del pastor, es mensajero de Dios que tiene la palabra de Dios para el pueblo y a él debe venir. Es al pastor, hermano, es a la autoridad. Ah, pero usted se rebeló contra la autoridad. ¿Dónde va entonces? Y cantamos, ¿y a dónde iré? ¿Y a dónde huiré? Pero hermano, no nos estamos yendo para ningún lado, pero si no estamos reconociendo la autoridad delegada de Dios, estamos mal. Estamos metidos en un problema, ciertamente. Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, se lo pusieron ustedes mismos. ¿Verdad? Ah, no, ahora sale Moisés también a ser el culpable. No pongas, pero ve, le traspase el asunto al otro, no pongas sobre nosotros este pecado. Y ya Moisés bien bueno, pero como era el más manso, el más mansito de todos, dijo, ¿qué dijo Moisés? Clamó a Jehová, versículo 13, diciendo, te ruego Dios que la sanen ahora. ¿Ah? El pastor orando por todos esos rebeldes carraticos, ¿verdad? Sana, y hasta que el pastor no ore por los que están leprosos, ¡aleluya! No hay sanidad. Porque Job recibió la sanidad, es a partir de la oración por los amigos de él, que en vez de amigos habían sido sus enemigos. Y es a partir de ese momento y de esa acción precisa que viene la restauración de Job. Ahora, hermano, este es un episodio tremendo. Y Moisés, lleno de mansedumbre y de amor por su hermanita, esta era la misma que lo había echado en la canastilla en el río, ¿verdad? Oye, hermano, ¿cómo no la va a querer? Tuvo pendiente de ella cuando estaba ahí. Que no se lo comiera un tiburón, cuando viniera un cocodrilo. Tuvo un pequeño rebalón, hermano, porque todos nos equivocamos y todos erramos. ¡Ay, Señor, sana! Y el Señor le dijo, sí, yo la puedo sanar, pero tiene que pagar un balance, ¿cómo es eso? Bien, amados hermanos, aquí lo que vemos es la gran misericordia de Dios y el ejemplo que puso Pablo a los corintios, que nos murmuráramos para que no nos pasara como sucedió en este episodio. Y en más de uno, hermano, si alguna cosa aprobaron, pero un laude, creo yo, los israelitas, fue la murmuración. Qué gente tan murmuradora, ¿verdad? Pero a nosotros, el Israel de hoy, el Israel espiritual, se nos está diciendo que esto quedó como ejemplo para que nosotros no lo hagamos. Amén, hermano. Y yo creo que no lo vamos a hacer, ¿verdad? Aunque nos ayude el Señor, hermano. Hermano, y si ha ocurrido, pues ahí está, la solución es pedir perdón, humillarnos, reconocerlo, y que ore el Moisés actual nuestro, ore por nosotros, hermano. Sí, eso es fácil, hermano. La solución está aquí, pues en la misma mano nuestra.
Bien, amados hermanos, que el Señor nos continúe